Buenos días a todos, buenos días Santi. Buenos días, Yanire. Bueno, feliz martes, primer martes de julio y también el martes del orgullo. ¿Qué tal estás, Santi? Pues muy bien, encantado de estar aquí hoy. Yo también, encantada de estar aquí. Ya hemos entrado en julio, estamos ya con las vacaciones tocándolas con la punta de los dedos. Ya están aquí y cerquita. Estamos muy contentos. Sí, ya están aquí cerquita, estamos muy contentos. Bueno, hoy como no podía ser de otra manera, siendo el día del orgullo LGTBIQ, queremos dedicarle este podcast a eso, al orgullo y a todas las personas del colectivo que luchan diariamente por ser uno más en la sociedad, aunque muchas veces no se les ponga fácil, tristemente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar desde ya. Tenemos muchas ganas de hablar del tema con el mayor respeto posible, por supuesto, y con los datos mejor recogidos que hemos podido. Así que vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Avanza. Bueno, Santi, hoy no he cogido ninguna frase ni ninguna cosa de ninguna serie ni de ninguna película, porque tenía un montón de referentes de cosas chulas que he estado viendo estos últimos meses, estos últimos años, sobre temas relacionados con el colectivo y me ha resultado complicado. Así que quería aprovechar para, antes de empezar con el tema en cuestión, recomendar unas series que me han gustado especialmente relacionadas con esa temática, para que todos aquellos que nos estéis escuchando y que no las hayáis visto, pues que les echéis un vistazo. Pues adelante. Adelante. Pues mira, quería recomendar la más conocida de todas, que también se ha hecho muy viral últimamente. Se llama Heartstopper, que es de Netflix y que es de dos chicos de instituto que se enamoran, y es una historia muy bonita. Luego tenemos otra que se llama Podría Destruirte, que está un poco más en el colectivo trans. También hay una de hace un par de añitos, o del año pasado, de HBO, que se llama It's a Sin, que es una maravilla. Es de los años 80 más o menos, está enfocada en los años 80 y habla del SIDA en Gran Bretaña, y es bastante dura pero preciosa de ver. Y luego quería quedarme también en España con Todo lo Otro, que es la primera serie dirigida por Abril Zamora, que es una persona trans y una artista como la copa de un pino. Así que ahí dejo mis recomendaciones, que creo que todas las vais a disfrutar muchísimo. Y mi otra recomendación es que la gente aproveche para disfrutar de esas magníficas fiestas que hay en Madrid en el Orgullo. Por supuesto, al final hay que estar orgullosos de lo que somos, orgullosos de la diversidad, y bueno, creo que hay que hacerlo durante todos los días del año, pero es un buen momento para dar visibilidad y para disfrutar de lo diversos que somos en estas fiestas tan maravillosas. Así que todos a la calle, que lo vamos a Todos pasar a la calle. realmente bien, efectivamente. Bueno, pues hoy es un programa un poquito especial, por así decirlo, por la temática que queremos abordar. No queremos hacer pinkwashing, que es lo que hacen muchas empresas, que es en cuanto aparece estas fechas se ponen pues la banderita, los colores y bueno, realmente tampoco hacen mucho más, ¿no? Simplemente decir gays estamos con vosotros, ¿no? Que quede como raro, pero creo que lo hacen un poco así. Y no queremos ser así. Nosotros no queremos ser así, entonces, este podcast lo hemos querido dedicar a esto, pero sobre todo nos hemos querido documentar y hemos querido un poco hablar desde los datos y desde lo que nosotros podemos saber y podemos contar sobre ello un poco desde nuestro mundillo. Entonces, bueno, estamos en el mundo de la formación. La formación y la educación en general es una cosa que, por supuesto, nos acompaña desde que tenemos uso de razón, y creemos que es algo fundamental para conseguir una sociedad diversa y justa, ¿no? Y bueno, por eso primero nos hemos querido remontar un poquito en cómo han sido las últimas leyes de educación en España desde los años 90 hasta ahora, qué ha pasado, que sí es bastante interesante, y sobre todo además porque al final lo que pasa en este país es que cada vez que cambia un gobierno también cambia la ley de educación, ¿no? Y bueno,
por diferentes razones, pero en gran parte tiene mucha parte el tema de la diversidad sexual dentro de estas leyes de educación, y la verdad es que es una cosa bueno, que ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, bueno, vamos a por ello, Santi. A lo mejor creo que esta parte me voy a enfocar un poquito más yo, porque es Venga, un genial, sí, porque mi yo de parte esto de la verdad es que me encanta aprender. es un poco mi parte de la investigación. Después Santi, como experto, tanto coach como consultor de formación, tiene un poquito más de conocimientos en el tema empresarial, que es donde nos vamos a meter después. Entonces, bueno, ahora tengo la pelota en mi tejado, pero no os preocupéis que después escucharéis la voz preciosa de Santi dentro de un ratito, ¿vale? Bueno, pues yo me he querido documentar y tengo que decir que he encontrado un artículo de María Teresa Bejarano Franco y Beatriz García Fernández, que son dos mujeres miembros del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha, que estudiaba profundamente la manera que se tenía de abordar estas leyes, los contenidos en materia de diversidad sexual en las últimas leyes educativas que ha habido en España. Entonces, bueno, es un tema un poco intenso, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido Menos y posible. ameno posible, por supuesto. Entonces, bueno, pues queremos empezar por la LOGSE, ¿vale? Que empezó en el año 1990, se instaló en el año 1990 con el gobierno del PSOE en el poder. Y bueno, esta lo que hizo fue que incorporó contenidos específicos sobre educación sexual y afectiva a través de lo que ellos llamaban temas transversales, ¿vale? Estos temas servían para dar unos enfoques diferentes a las asignaturas y las hacían, pues estaban un poco más centradas en valores y contextualizado en problemáticas más actuales en su momento, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final la sociedad viene cambiando desde hace muchísimo tiempo, entonces como que por así decirlo se intentó que estuviese un poquito más actualizado. Sí que aquí por fin en una ley educativa se empieza a hablar de la importancia del tratamiento de contenidos relacionados con la educación para la igualdad tanto para los niños y niñas, pero luego también como para otros colectivos que poco a poco estaban empezando a coger protagonista porque siempre han sido los grandes silenciados, ¿no? Sí que es verdad que se empieza a visibilizar este tipo de contenidos, pero no se termina de hacer una mención explícita a aquellos aspectos relacionados íntimamente con el mundo afectivo y el mundo afectivo sexual. Esto fue así durante bastantes años hasta que llegó el PP con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que se llamaba la LOCE, en el 2002. ¿Vale? Y aquí sí que empieza a recoger algún aspecto con la educación en igualdad más que con la educación afectivo-sexual también, ¿no? O sea, todavía sí que es verdad que, aunque ha pasado hace poquito, sí que como que nos costaba tratar estos temas. Sí que es interesante porque alude a la necesidad de cambios en materia de la legislación, pero no se hace mención de forma directa a aspectos relacionados con la sexualidad o a la afectividad. No es como que en ese momento parece ser que la sociedad estaba un poquito ya pues viendo que sí que se necesitaban cambios, pero como que no terminaba de dar esos pasos. Se hace un acercamiento, eso sí que es verdad, a tratamiento en igualdad de oportunidades, pero sí que se hace un poquito un retroceso en comparación con la ley anterior, con la LOGSE, porque no aparece en todo el preámbulo, en todo el inicio de todo esto, no aparecen los términos que sí que habían aparecido anteriormente, como pueden ser libertad, tolerancia o respeto, que vamos, que son términos fundamentales que tienen que aparecer en una ley educativa para niños de primaria y de secundaria, que son los que al final van a ser nuestro futuro y donde tienen que educarse, ¿no? Tampoco se hace mención además a posibles ideas relacionadas con el sexo ni género ni con la afectividad. Todo esto cambia en el 2006 con la LOE. Como podemos ver al final, o sea, cada vez que cambiaba de gobierno cambiaba la ley educativa, que estas son cosas que siguen pasando, ¿no? Siguen pasando Entonces, a día de hoy. siguen pasando, de hecho, vamos, la última de la que vamos a hablar es una del 2022, o sea, que del 2021, perdona, de noviembre. Entonces, bueno, estamos igual, aquí estas cosas no cambian. Pero bueno, aquí lo que sí que es interesante de la LOE, que es la ley de 2006, es que había un componente nuevo que se llamaba competencias básicas. Entonces eran unas competencias que sí que se tenían que tener sí o sí en todas las autonomías, pero luego cada comunidad autónoma
podía incluir a través de una legislación específica diferentes cosas que ellos considerasen. Y en concreto Castilla-La Mancha incorporó una competencia más que se llamaba competencia emocional, que es una cosa súper chula bajo mi punto de vista, y a ti seguramente, Santi, también te gustará También me mucho, gusta mucho, sí. porque bueno, hablaba por supuesto de las emociones, de la gestión de las emociones, de la comunicación, y luego también en su contenido atendía a referencias directamente relacionadas para el desarrollo de estas dimensiones más afectivo-sexual. ¿Vale? Después, el 28 de noviembre de 2013, se modificó parcialmente con la aprobación de la LOMCE en el 2013, una Con otro ley. cambio de gobierno. Efectivamente, o sea, todo esto es así, ¿no? Y encima los mismos gobiernos de siempre, por supuesto. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí se suprime por completo la competencia emocional que se había añadido anteriormente, pero sí retoma la utilización del lenguaje inclusivo. Bueno, pues bueno, una cosa mala, otra cosa buena, es lo que hay. Al fomento no se hace mención a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino que se hace más alusión a un fomento de relaciones de equidad entre ambos sexos, y empieza también a hablar, que no se había hablado anteriormente, de la diversidad familiar en nuestra sociedad. Esto sí que es un punto, yo creo que de inflexión importante, porque al final sí que empezamos a ver que ya se está viendo que hay otro tipo de familias, no, no son las típicas familias de un hombre, una mujer y dos niños, ¿no? Por así decirlo, pues que puede haber diferentes figuras paternas y maternas, y que no tiene por qué ser todo como está. Entonces, eso sí que fue un punto de inflexión importante, aunque sí que es verdad que después de todo eso, aunque se empieza a hablar de esa manera, se aborda muy escasamente la educación afectivo-sexual en esa etapa. O sea, sí que se habla y se tiene en cuenta, pero luego no hay materias relacionadas con ello en todo lo que venía siendo la etapa educativa de la gente. Y bueno, ahora estamos con la nueva ley educativa que sacaron, ¿no? Empezó junto con Podemos el 19 de noviembre de 2020, que se hace llamar la LOMLOE, y introduce cambios sobre la LOE anterior y deroga por completo la LOMCE, que es lo que acabamos de contar. Entonces, bueno, en este caso lo que sabemos es que la educación sexual sí que se recoge en la LOMLOE como una materia transversal, tanto en la etapa de educación primaria como en los 3 primeros ciclos de secundaria, como que sí que se empieza a tener mucho más en cuenta esto, ¿no? Y bueno, pues parece que poco a poco, conforme la sociedad evoluciona, también van evolucionando las leyes educativas independientemente del partido político. No nos queremos aquí poner banderitas ni colores, pero bueno, sí que hemos visto que sus cosas buenas y sus cosas malas, pero todos al final, poco a poco, aunque sea quitando o añadiendo cosas, han ido al final pues añadiendo pues las nuevas familias, ¿no? Lo que sí que es verdad que mi sensación por lo menos es que siempre van un poquito a remolque de la sociedad, es decir, la sociedad siempre va como 5 o 6 pasos por delante, ¿verdad? Por supuesto, eso por supuesto. Al final somos nosotros mismos los que tenemos que dar ese primer paso, los que vemos las realidades en el día a día y los que tenemos que dar ese primer paso. Y ya no solo las personas que puedan pertenecer al colectivo LGTBIQ, sino todas las personas que conocemos a gente, que estamos rodeadas de ellos y que les tenemos evidentemente como unos compañeros más o como unos amigos, como familiares, como personas más, que tenemos que apoyarles, ¿no? Porque muchas veces ellos solos no pueden si nosotros no les ayudamos y les damos la espalda. Y sí que es verdad, Santi, como tú dices, que van muy a remolque, muy Muy a a ver lo remolque. que se está cociendo por ahí, que ya nosotros nos subimos al carro después. Ojalá llegue el día en el que estas leyes se vean con futuro, ¿no? A futuro, que prevean hacia dónde vamos a ir y que recojan de verdad las necesidades de la población. Sí, eso, que no esperen a que pase, sino que ellos mismos puedan saber cómo actuar. Bueno, no estamos en ese punto, Bueno, pero bueno, es lo que una hay. reflexión al aire. Una reflexión al aire, efectivamente. Estamos trabajando en ello, como diría aquel. Bueno, todo esto creo que es interesante, creo que es un tema del que hay que hablar y del que tenemos que tener conciencia y conocimiento, pero bueno, sobre todo el tema que nos atañe a nosotros es qué pasa después de que estos niños, independientemente de que hayan recibido una buena educación o mala educación afectivo-sexual en el colegio, qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa cuando se incorporan al mercado laboral? Bueno, pues en el mercado laboral está un montón de temas como pueden ser los planes de igualdad y un montón de trabajo que tienen las empresas y los departamentos de recursos humanos detrás, ¿verdad, Santi? Vamos, desde luego. Y de hecho eso es una problemática porque muchas empresas a día de hoy no tienen bien integrado en su estructura un plan de igualdad que recoja todas las necesidades de la población. Claro, yo creo que
por lo menos bajo nuestro punto de vista, nuestra realidad es que sí que hay cada vez más empresas como que están empezando a darle importancia a ello, pero lo están haciendo ahora, ¿no? Lo están haciendo en el 2022. Están empezando a tener más interés en ello, pero muchas veces también es complicado saber si lo hacen por obligación, ¿no? O Por así decirlo. sí, de cara a la galería, ¿no? A la prensa, o porque de Efectivamente. verdad. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué beneficios se supone la gestión de la diversidad? ¿No? Porque hay muchas veces que al final lo que pasa es que, pues, por una cosa o por otra, no nos vamos a meter en camisas de 11 varas, que nos encontramos con empresas en las que no hay diversidad, en las que son todas personas prácticamente cortadas por el mismo patrón, sin ningún tipo de, pues eso, de diversidad, ¿no? Y ya está. ¿Qué pasa con eso? O sea, al final, aparte de que, bajo mi punto de vista, aparte de que no hay esa diversidad y esa riqueza de la que podemos aprender de muchísimas personas, hay muchísimas cosas que consideramos que la gente se está perdiendo, ¿no? Que las empresas están perdiendo, no, si no se les tiene en cuenta a personas de colectivo LGTBIQ+, o incluso de otro tipo de colectivos, como pueden ser incluso las personas discapacitadas en muchas ocasiones, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Santi? ¿Qué opinas de todo esto? Pues mira, si quieres nos referenciamos directamente datos porque creo que muchas veces ilustran muy bien la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, por ejemplo, el 24% de todas las personas LGTBI que salen del armario, al final son un 24% más productivas. El poderse liberar de toda esa carga hace que sean un 24% más productivas para las empresas. es fuerte el dato, Es porque al brutal, final yo demoledor. me imagino, o sea, me pongo en el lugar de una persona que está trabajando en una empresa y que le da miedo decir cómo es, que vamos, tú me dirás que va a cambiar eso en el trabajo de la persona y en la valía de la persona. Pero bueno, me puedo imaginar lo complicado que es y entiendo perfectamente que disminuya su productividad, la verdad. Y no solo eso, sino que las empresas además que son inclusivas con el colectivo, aumentan también a su vez el rendimiento en torno a un 3 o un 4%. Así que es algo, vamos, o sea, Claro, al final también está un poco relacionado, ¿no? Si al final sí. son inclusivas y si la persona que está trabajando ahí se siente inclusiva, o sea, se siente incluida, perdona, pues va a seguir trabajando, va a aumentar ese 24% de la productividad que comentabas y también va a aumentar un 3% el, Pero el, toda la empresa, o sea, en general, o toda sea, la empresa, por supuesto. No, porque todas las además personas que trabajan acaban siendo más productivas. claro, yo creo que al final eso también pues tiene mucho que ver con el ambiente de la empresa, El ¿no? ambiente, eso es. Cuando nos encontramos en un ambiente inclusivo en el que todas las personas se sienten bien tal y como son en su ambiente de trabajo, van a estar más alegres, van a ser más felices, van a tener más confianza en sí mismas para preguntar dudas, para aportar nuevas ideas, para todo y todo eso va a aportar un bienestar emocional a todos que se va a traducir en productividad. Entonces, en el momento en el que haya una manzana podrida que haga que eso no consiga ser así por homofobia o por lo que viene, o lo que sea, es una cosa que hay que parar, o sea, es una cosa que no puede suceder porque ya no solo porque se está faltando el respeto a una persona, que por supuesto, por encima de todo, pero porque además ya pensando en términos empresariales económicos, es que le va a venir mal a todas las empresas, no tiene ningún sentido. Además, justo en temas económicos, cuanto más diversidad tengamos dentro de la empresa, pues mucho más ideas innovadoras vamos a tener. Y si nos ceñimos también a esa parte mucho más económica, otro de los datos es que el 71%, perdona, de las personas LGTBI y el 82% de las personas aliadas prefieren adquirir bienes y servicios, es decir, prefieren comprar en empresas inclusivas. Hombre, por supuesto. Así que al final también es bueno, pues un Un flujo de, aliciente. de dinero, claro, de clientes, que es muy importante también a tener en cuenta. Como yo Eso diría, es como así. una consecuencia al final, no lo tienes que ver desde ese punto de vista como puramente económico, sino como una consecuencia, hacer las cosas bien y al final, pues la gente te lo acaba premiando.
Eso es así. O sea, en ninguno vamos a querer contribuir a una empresa que atente contra los derechos de las personas. Por lo menos, vamos, ninguno de las personas que me rodea a mí. Luego no sé qué tipo de personas hay por ahí fuera que las habrá tristemente y por eso estamos como estamos, ¿no? Claro, Pero por supuesto, yo si en algún momento veo que hay una empresa que está haciendo algún tipo de acto homófobo, racista, lesbófobo, lo que sea, yo me bajo del barco, por supuesto. por supuesto. ¿Más datos, Santi? Pues mira, también estábamos diciendo que la gente aumentaba el colectivo, ¿no? De las personas del colectivo, que cuando salen del armario son un 24% más productivas. Pero ¿qué sucede cuando no salen del armario en sus empresas? ¿Qué sucede? Pues que un 17%, o sea, que tienen un 17% más de probabilidades de cambiar de empresa, perdona. Claro, al final también es lógico, ¿no? Una persona que no se sienta a gusto consigo misma, que no le hagan sentir a gusto consigo misma en su lugar de trabajo, evidentemente no va a querer seguir con ellos. Es normal. Eso es. Bueno, pues quería comentarte también pues que a veces tenemos bastantes beneficios, ¿no? de la gestión de la diversidad dentro de las empresas, ¿no? Como puede ser eso que comentamos, esa atracción y retención del talento, esas Ujú. ideas innovadoras también, ¿verdad? Los resultados del trabajo en equipo, esa atracción de consumidores, el incremento de ventas, esa imagen corporativa. Realmente, al final, todo está unido. O sea, como hablábamos la semana pasada sobre el endomarketing, que todo está Ujú, unido, que cuando, o sea, también esto, quieras que no, tiene mucho que ver con el bienestar emocional de las personas. ujú, Entonces, cuando una persona se siente incluida, se siente bien, se siente a gusto en su empresa, siempre va a querer mantenerla y va a querer cuidarla, al igual que hablábamos en las otras ocasiones, ¿no? Con el ujú. endomarketing. Esto es más de lo mismo, al fin y al cabo. O sea, cuando una empresa está luchando y está trabajando para que todos y cada uno de sus trabajadores se sienta a gusto, se sienta valorado y se sienta bien tal y como es, evidentemente va a querer seguir trabajando en esa empresa y va a hacer todo lo posible Por para que la supuesto. empresa siga Ujú. bien. Y no lo decimos nosotros, que por supuesto también, ¿no? Pero lo dicen los datos al final, lo dicen los datos y ya está. O sea, es que no hay que darle más vueltas al tema. Los datos están Los ahí. datos son. Los datos son, puede haber millones de ideologías, no iba a decir todas válidas, pero creo que no. Hay muchas ideologías que no son válidas, que son peligrosas y que habría que acabar con ellas directamente, pero, pero los datos son y son cosas que no se pueden discutir, están ahí encima de la mesa y Mm. no se puede, Sí, no se puede porque dejar más. justo hilado con eso, otra de las estadísticas nos dice que el 86% de las personas del colectivo al final han sufrido comentarios de una u otra manera, homófobos, transfobos o bifóbicos en su lugar de trabajo. El 86%. Y O eso sea que es, todavía queda mucho camino por recorrer. es que es muy fuerte, es muy fuerte porque es que no me puedo imaginar, bueno, vamos, gracias a Dios yo no he tenido que presenciar nada de eso. Yo no pertenezco al colectivo, pero conozco, por supuesto, mucha gente que lo hace y gracias a Dios no he tenido que presenciar nada de eso en ninguno de los lugares de trabajo en los que he estado, pero quiero pensar que cuando pasa algo así, eso se eleva, ¿no? O sea, quiero decir, eso tiene que llegar de alguna manera a la dirección y tiene que haber consecuencias graves para las personas que hacen Se algo tienen así. que depurar responsabilidades, desde luego. Ojalá no existiese, ¿eh? Ese tipo de Bueno, comentarios. quiero pensar que aunque nos cuesta y nos queda mucho trabajo y mucho camino por recorrer, creo que estamos en ello. Creo que las cosas están un poquito mejores que hace años, aunque sí que es verdad que nos lo tendrán que contar mejor nuestros compañeros del colectivo, porque nosotros al final, quieras que no lo estamos sufriendo. Pero lo que está claro es que la responsabilidad es de toda la sociedad. Hablando ya por la parte que nos toca, la responsabilidad en gran parte también es de las empresas y Ujú. tienen que asegurarse y tienen que trabajar para que todos y cada uno de sus empleados se sientan a gusto y se sientan en un entorno seguro y correcto, ¿no? Y sano, seguro y Yo sano. ahí, si me lo permites, Yanire, es verdad que la responsabilidad es de la sociedad, de la empresa, pero yo lo concretaría mucho más en nosotros, en cada uno de nosotros mismos. Porque es verdad que a veces bajo el amparo de la empresa o de la sociedad esperamos a que sea la propia sociedad en general o nuestras empresas lo que acaben solucionando, cuando yo creo que está en nuestras manos.
un poquito también. O sea, que no caiga en esa Pues sí, dispersión de genial, responsabilidad, pues ¿verdad? tienes toda la razón, porque sí que es verdad que al final si vemos que pasan cosas y nosotros no hacemos nada para que dejen de pasar, si no actuamos ante una injusticia, nosotros somos cómplices de eso que está pasando. Entonces todos y cada una de las personas tenemos que estar lo suficientemente concienciadas para ello y muchas veces tiene que ser, si no funciona, si no hay personas que así lo están, tiene que ser a través de formación, a través de sensibilización, de campañas de trabajo para ello, pero sí que es verdad que tiene que haber una conciencia colectiva e individual a la vez que luche por ello. Ujú. ¿Te parece que hablemos de las medidas que se pueden impulsar las empresas en nuestra próxima pildorita? Me parece fundamental. Creo que bueno, todas tus píldoras, Santi, son pepitas de oro, siempre lo digo, pero creo que esta es muy importante y es la que nos va a ayudar a luchar contra algo importante y seguir en ello. Así que sí, vamos a tope con la píldora para el jueves, que tenemos cosas muy interesantes y a todos nos interesa mucho. Así que muchísimas gracias, Santi. Hoy ha sido un Gracias a programa ti, Yanire. más intenso de lo normal, creo, Ujú. pero creo que es un programa necesario. Creo que consideramos que lo hemos hecho con el mayor cariño del mundo y con el mayor respeto posible hacia esta temática, que es al final algo intenso, algo complicado muchas veces y algo con el que hay que mantener todo el respeto. Creemos que lo hemos hecho así, esperemos que lo hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido y que los datos os hayan ayudado a ver la realidad tal y como es ahora. Así que bueno, Santi, nos vemos, millones de gracias como siempre, nos vemos en la píldora del próximo jueves y Nos ya vemos sabéis el que jueves. nos vemos el jueves y ya sabéis que estamos en LinkedIn como Avanza con dos zetas, información@avanza.es y en todas las plataformas, en YouTube, en Google Podcast y en Spotify como Si Yo Te Contara. Un abrazo a todos y hasta el jueves.